Bueno, em, la vez pasada comencé agradeciendo públicamente, siempre lo hago en privado, o en un pequeño chat que tenemos, agradeciendo a Lírica Lirgos por el trabajo que espontáneamente años de grabar las reuniones de este seminario, cosa que siempre me viene bien, este año particularmente, porque al ser semanal, mucho menores las notas que yo puedo tomar para la preparación del seminario. Eh, Así que releer la descripción que ella hace y esta vez quiero además agradecer a los dos colaboradores espontáneos, Fernando Belver, aquí de Argentina, y Jorge Landeros, de México, eh, porque gracias a ellos es que habitualmente podemos contar con la pasión de estas reuniones que hacemos por Zoom y y encontrarlas subidas a YouTube para que se puedan consultar. Por lo que me han dicho, hay cerca de unas 100 personas que este seminario indirectamente, es decir, leyendo escuchando, digamos, las reuniones a partir de esas filmaciones, o sea que eh, también estarán muy agradecidas de ese trabajo. Eh, y eh, también quiero agradecer a los que eh, cada vez con mayor frecuencia eh, envían sus aportes, sus contribuciones. Considero una de las mejores pruebas de que se produce esto que efecto de transferencia de trabajo, el que vengo existiendo hace bastante tiempo. Podamos orientarnos a partir del debate, discusión, y no dejarnos guiar por los efectos masificados del uso del amo del universitario. Puestos, estamos exentos de producir esos mismos efectos, pero bueno, por lo menos tenemos presente necesidad de constante. Hacemos lo posible. Eh, Tuvimos la vez pasada varios de estos aportes. Yo agradezco muy particularmente el de Marco, que ahí veo en la imagen. Nos hizo una reseña muy interesante acerca del problema de las neurosis actuales y particularmente el planteo de Freud en el 495. Creo yo que sería interesante dar un paso más y investigar dos cosas a partir de esto que estuvimos discutiendo la vez pasada. Una es cómo podríamos reescribir este texto. Creo que ahí, a ver si lo con ese título tan largo, la justificación de separar de la neurastenia un determinado síndrome en calidad de neurosis de angustia. ¿Cómo haríamos para reescribir ese texto si no supusiéramos principio de placer del fin? ¿No? El Marco ya algo sugirió la vez pasada, pero creo que sería interesante pensar cómo haríamos para describir esos ataques de angustia, esas extrañas que aquí, sin recurrir. ¿Cómo las explicamos? Perdón, Gerardo, Eso se ha acoplado el sonido con otro micrófono que por ahí está abierto. No sé si alguien más. voy a cerrar todos los micrófonos. Entonces, gracias. El que quiera hablar tendrá que activarlo inicialmente cuando vaya a hablar. Eh, entonces decía.
eh, sería interesante considerar, digamos, la posibilidad de estudiar la estructura de esos síntomas de esa manera. Y, segundo lugar, segundo paso, ver cómo se puede establecer el puente, la articulación entre esa manera de describir esos síntomas, como dice Freud muy bien aquí, tienen la particularidad de que, este, dice, cuando la página, el mecanismo de la sustitución no vale para las fobias de la neurosis de angustia, ¿no? Ese mecanismo de sustitución o de metáfora, diríamos, más contemporáneamente, que es lo característico del funcionamiento del inconsciente. Entonces, bueno, el segundo paso sería articular esa forma del síntoma que Freud presenta aquí con mucho detalle, muy buena descripción clínica además. ¿Cómo lo podríamos articular con la propuesta de Lacan de pensar el síntoma como existiendo al inconsciente? La famosa clase del 21 de enero del 75 en el seminario 22, RSI. Bueno, eso para comenzar. Después, antes de avanzar y dar paso a los aportes de ustedes, uno ya anunciado, eh, quiero comentar algunas alegrías que he tenido últimamente gracias al trabajo de este seminario. Quiero compartir con ustedes, porque es una época donde la verdad que no hay tantas alegrías en el ámbito del discurso analítico, y hay que aprovechar cuando ellas vienen. Eh, una, por supuesto, es la que mencioné antes, de recibir muchas opciones para presentar casos o discutir textos o debatir algún punto. Eso realmente me alienta mucho. Hoy vamos a tener también una presentación clínica. Hay personas que ya desde el año pasado dijeron que las iban a hacer y espero que así sea. Pero además tuve la alegría de recibir consultorio a alguien que sigue este seminario hace un tiempo y que expresó cierto efecto que había tenido la discusión planteada en este seminario desde el momento de introducir esta crítica del principio de placer, que hablaba de los pasos hacia una economía de los goces, hasta la actualidad, y las consecuencias clínicas que eso tuvo y que mostró, reveló bastante evidencia en un caso que presentó para controlar. Realmente que aquí discutamos tenga alguna consecuencia en de alguna manera el trabajo clínico de algunos de ustedes, me parece que es el mejor efecto que puede tener el trabajo que hacemos aquí. Bueno, entonces, antes de retomar las cosas de la vez pasada y de avanzar estos pies de plomo con que vamos avanzando en la discusión del caso Dora, quiero darle la palabra a alguien que se ofreció hace tiempo, digamos, que comparte sus investigaciones, nosotros, viene siguiendo el seminario desde hace años también, y que estuvo pensando caso clínico para discutir a la luz de lo que venimos discutiendo aquí. Así que quiero darle la palabra a Sergio Ferreiruolo. Desapareció de la cámara, pero supongo que estará allí escuchando. Ah, bueno, sé que había huido. Voy a cortar la comunicación y si hace falta después la retomamos. Bueno,
Pareció, ahora se está escuchando lo de Sergio, realmente. Bueno, y ¿no? Retomo. Em, el, el trabajo presentado por Sergio, ese recorte clínico, digamos, y la articulación que realizó, me pareció interesante para discutir un problema clínico general que se plantea cuando hay estos síntomas que parecerían no, no remitir a una significación otra, no estar apoyado en significantes equívocos, ¿no? Y tener esta marca, este peso, como dice Sergio en su presentación, este peso en el cuerpo. Hay a grandes rasgos, me parece, dos modos de pensar esa clase de síntomas. Uno es el que él mismo planteaba aquí, ir, ¿no? A la manera de cuando falta el equívoco, como trabajaba Freud, el brillo sobre la nariz y el torcedor de ojos. Eh, pero también existe otra serie de fenómenos clínicos que pueden pensarse en esta perspectiva, que es la de la síntoma psicosomático. En la propuesta lacaniana hay un significante holofraseado que no se rompe por medio de la lectura, que por eso no permite un lugar de inscripción del sujeto. Es como si el S1 y el S2 no tuvieran intervalo y por lo tanto no hay significante 1 que represente al sujeto ante el significante 2. Lo que hace la clínica en esos casos, y lo hemos estudiado con algunos ejemplos en detalle en este seminario hace años, es introducir la operación de lectura este, y de esa manera apostar a que la operación de lectura en su calidad de antecedente de la escucha, antecedente lógico de la escucha, pueda producir las unidades significantes que no están separadas debido a esa holofrase. Entonces, ese caso que hemos estudiado, sobre todo en testimonio de pase, y creo que hace ya 5 o 6 años, algunas de esas discusiones fueron a parar al libro Pasos hacia una economía de los voces. Eh, bueno, entonces el punto fundamental de la presentación de Sergio es la operación clínica que él realiza a partir de esa frase que la madre le dice a su analizante acerca de echar las cosas a la espalda, que es precisamente donde se sitúa todo el malestar corporal de esta mujer, ¿no? Entonces la operación que hace Sergio allí, la interpretación que realiza, es mediante subrayado de esa palabra, la repite, es el gesto, se toca el cuerpo, es decir que lo que allí aparecía bajo la forma de un sentido metafórico, hecho por la madre, echarlo a las espaldas, ¿sí? Es equivocado al señalar la espalda como zona del cuerpo sin metáfora. Y por lo tanto introduce una operación de lectura del, de ese significante que había permanecido sin equívoco, sin dimensión de sentido, un sentido otro, digamos, ¿no? Ese me parece que es el punto por donde esa operación se puede comparar con la famosa interpretación de Lacan, eh, analizante que se despertaba todas las mañanas a las 5 de la mañana, recordando la angustia en que se sentía a esa hora porque era la hora en que los nazis venían a buscar a los judíos para llevárselos a los campos de concentración.
exterminio. Entonces, Susana Mel, que es la analizante, relata en varias ocasiones, en una película, en un libro, etcétera, relata el hecho de que Lacan se levanta, le hace un gesto muy amable, muy suave en la cara, ¿sí? De rosa, digamos, la mano, la cara, y termina allí la sesión. Eh, con lo cual introduce sin palabras, ¿sí? Pero por medio de una operación de lectura, este es el interesante, ¿sí? Introduce allí un equívoco en el término gestapo, ¿sí? Gestapo, francés, ¿sí? Porque gestapo es equívoco con gesto en piel, ¿sí? En francés, gestapo significante se puede leer como gestapo o como gesto en piel, ¿no? Y el efecto que eso tiene es no es que desaparece su síntoma, pero se dulcifica, por así decirlo. Es decir, hay algo del goce del síntoma que resulta reducido y vuelto tolerable, ¿sí? Gracias a esa operación. Es decir, se introduce un equívoco donde no lo había. Me parece que es el modo, digamos, que podemos utilizar como paradigma de esa operación, el que nos es útil para ver la operación realizada por Sergio, ¿sí? Donde podemos hacer la equivalencia entre el espalda y gestapo, ¿sí? Y el gesto en espalda que él hace con el gesto en piel que hace Lacan. Eh, y por supuesto, efecto, si la doctrina que se desprende de la tercera y que venimos viendo hace años, la tercera es la conferencia de Lacan del 74, es correcta, el efecto que eso debe producir sobre la economía de los goces es una reducción del goce fálico y por lo tanto una reducción del goce del síntoma, ¿sí? Porque el goce fálico es uno de los principales del goce del síntoma. Cosa que se constata tanto en el caso de Susana Mel como en el caso de Ana, la paciente de Sergio Ferri. Así que bueno, me pareció muy interesante esto, la lectura que hace Sergio no pone tanto el acento en cuestión de erradicar el principio de placer, sino, digamos, más bien habla de zonas en las cuales el principio de placer es válido y zonas en las que no, lo más freudiano que el que venimos haciendo aquí, pero eso es un detalle al margen respecto de la presentación clínica. Está haciendo señas Clarisa que creo que quiere hablar. Este, No, quería sí. hablar de yo no me acuerdo para qué evento, pero está en YouTube el relato que hace esta paciente sobre el Gestapo, la Gestapo, y a mí me dio la impresión, porque ella, digamos, digo, por el devenir de un análisis como eso, se sigue o se seguirá sosteniendo, digamos, en el curso, si efectivamente, digamos, porque ahí también está la eficacia de la interpretación de Lacan, porque ella, digo esto en relación a la economía de lo que va sucediendo, lo recuerda inclusive con el tiempo y en el tiempo, con esa dulzura y casi con una permanencia a lo largo del tiempo. Digo, para que en relación a situaciones así, digamos, cuál es nuestro punto de verificación, si efectivamente eso pasa a ser un elemento en el transcurso y en el devenir de un análisis como casi capital de trabajo para el analizante, o ha quedado, digamos, como muchas cosas que quedan y son parte del recorrido. Eso quería decir. Pero se puede pensar, no me acuerdo cuándo, no sé si fue ahora por algún aniversario, digamos, está ese relato en la web. Sí, creo que está en la película Conoce usted a Lacan, Claro, algo así. que es la película que hizo Gerard Miller.
y me parece que después está también en el libro que se hizo sobre la base de esos testimonios. Creo que sí, sí, si mal no recuerdo. No hace mucho que vi esa película que se puede ver en YouTube y que es muy interesante realmente. Pero estoy seguro de que allí, no me acuerdo si es esto que refiere Clarisa ahora, pero sé que ahí está el testimonio de Susana Mel allí incluido en esa. No te escuchamos, ¿eh? Sí, porque digo, lo afirmo porque enseguida ese equívoco, ¿no? En francés ahí aparece y aún ella en su relato retorna a eso después de muchos años, Sí, sí, tal cual. digamos, de la calle. Bueno. Ujú. Bueno, bueno, agradezco mucho entonces la presentación de Sergio, el comentario de Clarisa también. Eh, y quería aprovechar para retomar algo de lo dicho la vez pasada y avanzar respecto de la discusión del caso de Dora, ¿sí? Vamos muy lentamente, pero me gusta que hagamos este trabajo lentamente, este trabajo de revisión. Eh, la vez pasada, una de las cosas interesantes de decir, que surgieron, digamos, en la discusión fue el asunto del problema de un síntoma que en lugar de ser intrasubjetivo es intersubjetivo. Como alguna vez lo dijo eh, Graciela Brodsky en una noche que le invitamos a conversar hace unos años en la escuela. Discutíamos la última enseñanza de Lacan. Este, yo leía algo que en la versión de Amor-Ortu está en la página 22, que cuando Freud da la lista de cosas que definen una histeria ordinaria, lo que él llama ahí una petite hystérie, ¿sí? Antes de eso, dice, los signos principales de la enfermedad de Dora eran una desazón y una alteración del carácter, ¿sí? Era evidente que no estaba satisfecha consigo misma ni con los otros, dice. Eh, Enfrentaba hostilmente a su padre y no se entendía con su madre, que a toda costa quería atraerla a las tareas domésticas, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar a esa definición, digamos, de lo que era una eh, petite hystérie, ¿sí? Había subrayado este asunto de que el acento, ¿sí?, de la alteración de Dora, ¿sí?, de esta insatisfacción consigo mismo, con los suyos, y este enfrentamiento hostil al padre y este no entendimiento con la madre, traía a colación un asunto, parece un detalle, digamos, pero que es importante, que es la cuestión del este, eh, situar la dimensión intersintomática de esta enfermedad, ¿sí? No, no intersintomática, perdón. La dimensión inter en el nivel del síntoma, eso quise decir, ¿sí? Es decir, cómo es un síntoma que tiene que ver con el lazo que ella hace con los otros, ¿no? Luego viene en esa misma página la definición de la petite hystérie, ¿sí? Como dice, con los más corrientes síntomas somáticos y psíquicos, disnea, tusis nervosa, afonía, quizá también migrañas, además de sazón, insociabilidad histérica y un tedium vitae probablemente no tomado en serio, ¿no? Tedium vitae significa estar cansada de la vida, digamos, que es lo que ella presentaba en esa carta donde amenazaba, digamos, suicidarse, etc. Bueno, eh, es interesante subrayar este asunto de el síntoma presente en el lazo con el otro, porque eh, piense que Freud atiende a Dora en la misma época en que él estaba escribiendo, publicando la, la interpretación de los sueños. Y
cuando, cuando escribe la interpretación de los sueños, introduce una expresión muy importante, digamos, a pesar de que la repita pocas veces, creo que son 7 veces en toda su obra, que es la noción de el núcleo del propio ser, es un término tomado de Schopenhauer, puesto, pero al que le da un sentido muy particular, ¿sí? Eh, y que es aquello a lo que apuntaría el análisis, ¿sí? A despejar la oscuridad que envuelve ese núcleo del ser, ¿no? Es decir, que todos los efectos terapéuticos serían una consecuencia de haber logrado despejar la oscuridad que envuelve ese núcleo del ser. ¿Y qué es ese núcleo del ser? Bueno, ese núcleo del ser es una voluntad oscura que nos anima, que nos habita, que produce efectos sobre nosotros de manera compulsiva, que se expresa en todos los síntomas, inhibiciones, etcétera, que es refractaria a las palabras, dice, ¿sí? Y que de esa manera eh, determina el estilo de todos nuestros lazos amorosos, libidinales en términos generales, ¿no? Lo cual, bueno, he trabajado y discutido mucho en muchos lados esta cuestión, en el seminario, en hitos, en artículos, etcétera, pero lo interesante es que ya se sitúa allí esta dimensión del síntoma como lazo con el otro, ¿sí? Esto que el propio Freud va a definir como el síntoma, como la práctica sexual de los enfermos, ¿no? Es decir, el síntoma como lazo, ¿sí? Y particularmente el mejor estudio de esto es, por supuesto, el caso del hombre de los lobos, ¿no? Donde ese núcleo del ser está definido en términos de la imago, del coito entre los padres, construido en el análisis, etcétera, y que determinaba ese estilo sintomático de sus lazos libidinales, que eran los enamoramientos compulsivos que él sufría cada vez que veía una mujer en 4 patas, digamos, ¿no? Limpiando el piso. Bueno, quiero retomar esto porque me parece que que perder de vista, ¿sí? Cuál era la idea de Freud, ¿sí? La idea de Freud, mientras estaba tratando a Dora, ¿sí? Era que había que despejar la oscuridad que envuelve a ese núcleo del ser que está definido, sumo, digamos, lo que dice Freud en la interpretación de los sueños, pero que define ese estilo de los lazos divinos. Y hay cosas que aparecen en este historial que no están puestos explícitamente a título de síntomas como tales, pero que muestran la repetición de ciertas estructuras y por lo tanto rasgos de estilo de los lazos libidinales que me gustaría discutir a medida que avancemos en la lectura del caso, a ver qué piensan, digamos, si puede haber allí algo que nos conduzca a arrojar cierta luz sobre el núcleo del ser de Dora, ¿sí? Bueno, dejo esto entonces planteado. Gerardo, te Sí, hago una Marco. pregunta. Sí, claro, adelante. ¿Tenés la paginación de donde sitúa eso en la interpretación de los sueños? Y aquí a mano no, pero lo pueden encontrar en, qué sé yo, por ejemplo, en La Flecha de Eros, si lo tienen, cuando hay un capítulo que se llama el núcleo de nuestro ser o algo así, y ahí están las referencias, ¿sí? Son dos páginas de la interpretación de los sueños y después creo que hay otros 6 o 7 a lo largo de la obra de Freud. Después si no los encuentran me los piden por mail y lo mando. Bueno, quiero avanzar entonces con algunas cosas más respecto del caso de Dora, ¿no? Habíamos recordado en otra reunión esto que retomaba Freud ya de los estudios sobre la histeria, a los que hacía alusión también Sergio hoy, el trauma psíquico, el conflicto de los afectos y la conmoción de la esfera sexual como claves de la lectura de la histeria, ¿sí? Solo que acá se le pone un poco problemático, digamos, que la cuestión del trauma psíquico se tiene que remontar a la infancia, como Freud
más adelante. Y hay que tener en cuenta las implicancias que tiene esta lectura que hacemos de la posibilidad de erradicar el principio de placer como axioma de la doctrina, ¿sí? Porque el trauma psíquico es leído por Freud siempre en términos del principio de placer, como algo que viene a romper ese principio, a conmoverlo, ¿sí? Y el conflicto de los afectos, que mencionaba recién, es absolutamente indispensable para pensar la formación de síntomas. Si no hubiera principio del placer, no se puede entender cómo es que se forman los síntomas. Es necesario que haya un conflicto. Eso ya lo hemos discutido en los 2 últimos años con mucho detalle. El tercer aspecto de las 3 claves de los estudios sobre la histeria era la conmoción de la esfera sexual. Y esto, retraducido, lo podemos pensar como algo independiente de que se tome como axioma o no el principio del placer, ya que conmoción de la esfera sexual significa que algo cambió la economía de los goces, como diríamos de una manera un poco más moderna, y por supuesto eso es lo característico del desencadenamiento, sea la estructura que sea. Bien. Algunos recordatorios para los que no tienen fresco este historial, ¿sí? Freud plantea como si fuera allí que lugar del trauma psíquico, la escena del lago, ¿sí? Esa escena donde el señor K se la lleva a pasear por un lago, le hace una propuesta amorosa a Dora, y Dora le da una cachetada y se va corriendo, ¿no? Se vuelve a la casa. Y lo que dice, esto está en la página 24, y en la siguiente, Freud señala que, digamos, esa teoría del trauma que venía trabajando, ¿no? De la necesidad, tal como, por ejemplo, había sido planteado en las 2 escenas del caso de Emma, ya discutimos aquí, que resulta insuficiente esa teoría del trauma para explicar la especificidad de esos síntomas ¿no? Esto lo dice en la página 25, ¿sí? Dice, en efecto, es harto frecuente en los historiales clínicos histéricos que el trauma biográfico por nosotros conocido resulte inservible para determinar la especificidad de los síntomas para determinarlos. Dice, en nuestro caso, una parte de esos síntomas, la tos y la afonía, que son los que estamos destacando, ¿sí? Ya habían sido producidos por la enferma unos años antes del trauma. Es decir, que el trauma no podía explicar eso, ¿no? Porque el síntoma preexistía al trauma. Y sus primeras manifestaciones se remontaban sin duda a la infancia, pues habían sobrevenido en el 8º año de vida. Y, o sea, ya desde los 8 años venía con este síntoma de la tos y la afonía. Por consiguiente, dice, si no queremos abandonar la teoría traumática, tenemos que retroceder hasta la infancia para buscar allí influencias que pudieron producir efectos análogos a los de un trauma, ¿sí? Entonces, tenemos la vivencia anterior, ¿sí? Esa vivencia anterior es la de los 14 años, ¿sí? Hay un trauma sexual, que es el de trauma sexual en el vocabulario de Freud, ¿sí? No quiere decir comentándolo, no estoy suscribiéndolo, ¿sí? Que es esta escena de durante el desfile, el señor K se lo lleva al negocio, y aprovechando que estaban a solas, le estampa un beso, y dice, era justo la situación que en una muchacha virgen de 14 años provocaría una nítida sensación de excitación sexual, ¿sí? Nosotros ya varias veces aclaramos, por supuesto, que tendría que sentir excitación sexual, por ejemplo, si le gustara, ¿sí? Podría sentir otras cosas. Pero Dora sintió en ese momento un violento asco, se desasió y pasando junto al hombre corrió hacia la escalera y de ahí hacia la puerta de calle, etc., ¿no? Y Freud aquí tiene se puede llamar un exabrupto, digamos, en su presentación, porque dice que la conducta de esta niña de 14 años es ya totalmente histérica. Y dice, yo llamaría histérica, sin vacilar, a toda persona, sea o no capaz de producir síntomas somáticos, en quien una ocasión de excitación sexual provoca predominante o exclusivamente sentimientos de displacer, ¿no? Digo que es como un exabrupto porque
además de que introduce una especie de postulado de excitación obligatoria, como lo dijimos alguna vez, ¿no? Fuera obligado que si alguien abraza y nos da un beso, eso no es excitación. Este, sí, puede producir un estímulo. Excitación sexual ya es otra cosa, ¿no? Pero además lo criticamos con argumentos freudianos, este planteo, ¿sí? Porque si él considera que vale el principio del placer, y el principio del placer es tal que toda excitación es displacentera, entonces ¿por qué aquí dice que es patológico que la excitación que ella debió haber sentido en esa escena le haya producido displacer? Ahí no hay una coherencia, digamos, de Freud en este punto. ¿Bien? No es el único problema que plantea este historial, pero discutimos hace un par de años, no dejar de señalarlo aquí, porque de vuelta se ve como el principio del placer hace ruido, ¿sí? La persistencia de ese principio del placer constantemente trae la necesidad de hacer ciertos desvíos, introducir parches en la doctrina, etcétera. Veo otra vez a Clarisa con ganas de participar. Adelante, Clarisa. No, quiero decir una cosa porque a veces me sucede que en lo que recortás adhiero, pero Freud a continuación agrega otra cosa, no sé ¿Sí? si estoy en la página, porque él sustituye excitación sexual por trastorno de afecto. Sí, sí, sí. Entonces es como que está, o sea, no contradice lo que vos decís, pero de alguna manera muestra que no es tan absoluto esa idea de la excitación sexual, si en la continuación y trastorno de afecto está puesto en bastardilla, que no sé si habrá sido una cuestión de Strachey No, o no, del mismo Freud. está así en lo... Ahí hay que respetar el original, donde él sustituye. Entonces es como decir, bueno, no sé si es lo sexual, pero algo pasa. Digo como, no sé cómo lo pensás eso, porque Pero cuando pasa, yo te pregunto, Clarisa, cuando vos lees trastorno del afecto, ¿sí? ¿Pensás que hubo una mudanza de un afecto a otro? O sea, que había un afecto y en lugar de ese vino otro, que no hubo un primer afecto y en lugar de la aparición del primer afecto pasó un segundo afecto. ese es el esquema de Freud. Muy bien, o sea, que no es que hubo un primer afecto y hubo un segundo. ¿Y cuál es el afecto segundo que apareció en lugar de qué afecto primero? No, o sea, salgo de esa lógica. Sí, Permitime poner entre paréntesis esa lógica, porque si no, es como que lo que saco por la puerta lo pongo por la ventana todo el tiempo. O sea, me permito hacer un salto. El único afecto es la angustia, por ejemplo. Parto de ahí, lo estoy inventando a partir de tu respuesta. Lo que quiero decir es que lo que me parece, digo, siguiendo a veces las lecturas de Freud, que él de golpe planta su teoría, porque la tiene que sostener a ultranza. No nos olvidemos que después va a venir toda su pelea con Jung, ¿no? Y entonces él está, creo que era también la posición de Freud, instalarse, estaba muy solo, tenía que defender, y además defender el concepto de inconsciente también, porque si no se le cae, me parece, como la lectura que yo tengo, pero digo, sacando eso, es como, es casi sustituyendo en una lectura no de tabla rasa, porque eso es imposible, pero sin la previa, el esquema freudiano, donde dice una ocasión de excitación sexual provoca predominante o exclusivamente sentimientos de displacer, explicar el mecanismo de este trastorno de afecto, ¿entendés? O sea, que me da la sensación como que ahí es como si se corriera. Puede ser trastorno de afecto puesto como en el esquema del displacer mismo, pero no sé, lo veo a Freud como introduciendo algo no tan absoluto porque si no, digamos, ¿por qué no sigue sosteniendo este argumento que la excitación sexual
universalmente, te pase lo que te pase, asco o lo que sea, va a determinar un síntoma, ¿no? Es decir, me parece que por un lado hay esa necesidad universal de sostener la sexualidad como causa absoluta, pero al mismo tiempo suele él, en su escritura, a continuación sustituir un término. Es como si yo te dijese, si lo seguimos leyendo un poquito más, ¿decimos lo mismo o encontramos algún agujerito en Freud mismo? ¿Entendés? Sí, Porque si lo que pasa, yo entiendo muy bien, sí. Lo que pasa es que la expresión trastorno de afecto, ¿sí? Quiere decir que no puedo leerlo de otra manera más que habría un afecto que normalmente se esperaría en esa circunstancia, y en lugar de eso aparece un afecto trastornado, ¿sí? Es sí, decir, cambiado, ¿sí? sí, Bien. dice, Si eso sucede, estamos en las generales de la ley de lo que planteaba Marco, por ejemplo, la vez pasada, ¿sí? Cuando decía los síntomas de la neurosis de angustia parecen venir en el lugar de ciertas formas que toma la vida sexual de las personas, ¿sí? Como si hubiera una relación también de sustitución, ¿sí? Pero aquí, trastorno de afecto, ¿sí? En este contexto, creo que solamente se puede entender en términos de que haya aparecido displacer cuando normalmente se esperaría que hubiera habido excitación. Yo no veo una diferencia entre lo que vos subrayás y lo que dijo en la frase anterior. Más bien yo pienso que él subraya lo que acaba de decir. Está diciendo, lo patológico es que el afecto aparezca trastornado en lugar de normal. ¿Sí? ¿Y qué sería lo normal? Que en esas circunstancias hubiera sentido una excitación sexual. Y en lugar de eso, lo que apareció es un afecto trastornado, un displacer en la forma del asco, ¿sí? Y esto lo va a sostener varias veces en el historial. No es ni siquiera que ahí agujerea un poquitito lo que dijo, lo matiza y después lo va diluyendo un poco. Al revés, va a insistir en esta cuestión del asco. ¿Sí? Por eso no, entiendo a qué apuntás, por supuesto, hay que leer las cosas en su contexto, etcétera, pero yo no veo aquí una. Primero, no lo veo a Freud desesperado por sostener su doctrina, creo que él está muy convencido de lo que dice y siempre tiene un juego muy limpio, digamos, en lo que hace. Este, pero aparte de eso, yo lo veo subrayar este punto, no matizarlo, ¿sí? Pero bueno, podemos, en fin, podemos discutirlo, ¿sí? Y él dice, es más, habla de un desplazamiento de la sensación. Sigamos leyendo 5 renglones más abajo, ¿sí? Desplazamiento de la sensación, 10 renglones. Desplazamiento de la sensación quiere decir de donde debería haberse producido la sensación, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, no sé, en una parte del cuerpo, esto se desplaza, como era la ley que se pensaba en esa época, ¿no? Se desplaza siempre de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, está hablando del trastorno del afecto no solamente en cuanto a la cualidad, sino en cuanto al lugar. O sea, doblemente trastornado el afecto, ¿sí? Pero esto lo que está diciendo es que con respecto a lo que sería la normalidad, esto es patológico, ¿sí? Por lo tanto, esto vuelve a subrayar que el displacer en esa situación, ¿sí? En esa situación es una patología, justamente cuando aparece allí una situación de excitación. ¿Por qué en una excitación tendría que aparecer placer? Bueno, eso es lo que no consuena con el principio de placer. Entonces, yo en este punto agradezco, digamos, la discusión, pero doy mis razones, ¿sí? Doy mis razones. Yo veo allí un apego a esta explicación que contradice su propio principio de placer. Y me parece justamente uno de los agujeritos de la doctrina freudiana, donde podemos extraer la necesidad de pensar las cosas sin ese principio del placer que creo yo que las embarra un poco. Pero bueno, podemos retomarlo, me gusta la discusión, ¿sí? Amo la discusión, así que agradezco el comentario y lo podemos seguir charlando en otras ocasiones. Hay un punto donde retoma este asunto de la tos y la fonía, ¿sí? Unas páginas más adelante que quiero retomar aquí.
que es la página 35, ¿sí? Me gusta mucho cómo está dicho por Freud, cómo retoma este asunto, porque es prácticamente como si tuviera la noción de significante ya ahí en la punta de la lengua, ¿no? Fíjense, al final de esa página 35 dice, en efecto, en la técnica del psicoanálisis vale como regla que una conexión interna, pero todavía oculta, se da a conocer por contigüidad, por la vecindad temporal de las ocurrencias, ¿sí? Exactamente como en la escritura, una A y una B puestas una al lado de la otra significan que ha querido formarse con ellas la sílaba ab. ¿Sí? Dora había presentado gran cantidad de ataques de tos con afonía. La ausencia o la presencia del amado habrá ejercido una influencia sobre la venida y la desaparición de esas manifestaciones patológicas, etcétera. ¿Sí? Bueno, no me voy a detener ahora en este asunto de los vaivenes del señor K. Pero sí me parece interesante cómo está subrayando ya Freud allí el carácter sincrónico o diacrónico tanto de la presentación del síntoma como de el, su presencia en el discurso del analizante, ¿sí? Es decir, lo compara con la escritura de una A y una B contiguas una a la otra, ¿no es cierto? Que hay que leer como la escritura de la sílaba AB. ¿Sí? Y allí, bueno, en este asunto está presente la idea de que habría una conexión entre lo que le ocurre a ella con su tos y su afonía en el cuerpo y lo que ocurre en el lazo con ese supuesto amado que sería el señor K. Es decir, que hay algo de la dimensión del síntoma que no ocurre solamente en la subjetividad de ella, ¿no? Sino que la enlaza, ¿sí? Con ese señor K. Más allá de lo que podamos discutir al respecto, creo yo que es muy, muy importante subrayar este aspecto de lazo, ¿sí? Que está ya marcando Freud aquí, ¿sí? Entonces, bueno, aquí viene la famosa discusión, yo siempre lo comento, digamos, me parece una de las cosas más jugosas de este historial, que es cuando Freud se plantea la pregunta que podrían hacerle si los síntomas de la histeria son de origen psíquico o somático, ¿sí? Y él dice, esta pregunta no es adecuada, ¿sí? La replantea de otra manera, y dice, todo síntoma histérico no puede producirse sin cierta solicitación somática, ¿sí? Esta es la expresión subrayada tanto en la versión castellana como en la alemana. Sigo la frase, brindada por un proceso normal o patológico en el interior de un órgano del cuerpo o relativo a ese órgano, ¿no? Me voy a detener bastante en esto antes de avanzar porque hay mucho que discutir y que comentar y que pensar en esa especie de condición necesaria para la formación del síntoma, esa condición, ¿no? Que no puede producirse un síntoma histérico sin esa solicitación somática, ¿sí? Brindada por proceso orgánico, ¿sí? O relativo a un órgano, ¿sí? En el interior del órgano dice, o relativo a ese órgano. Bueno, primero el término alemán, ¿sí? Lo he dicho muchas veces, comento, así que lo recuerdo de memoria. El término alemán es somatisches entgegenkommen, ¿sí? No hay ninguna duda de que el término de origen latino, somatilles, ¿sí? De origen griego, mejor dicho, somatilles, eh, es traducido muy bien del alemán por somática, ¿sí? El problema está en el término entgegenkommen, ¿sí? Que aquí es traducido por solicitación y como tiene dificultades Strachey para hacer la traducción o Echeverry, pone entre llaves transacción, ¿sí? En las épocas en que tenía Gerardo, tiempo, una pequeña cosita. sí, En ese párrafo que lees vos, lo traduce así como solicitación. Hay en otro momento, no tengo el libro ahora, pero hay en otro momento que lo nombra facilitación, ¿en dónde? en el mismo texto. Habla de facilitación somática y después solicitación somática.
Me interesaría la referencia a eso, yo no lo recuerdo. No tengo el libro ahora, ¿En pero, Dora decís? pero te lo vi. Sí. En Dora. Bueno, voy a buscarlo. Me llama mucho la atención, digamos. Casi con seguridad. Bueno, ok, bárbaro. Te pido después la referencia. ¿Sí? Hacemos intercambio de figuritas, entonces. Este, decía, el término Entgegenkommen, en las épocas en que tenía tiempo y entonces podía estudiar alemán, pregunté a mis profesoras, dos profesoras que tuve de alemán, este, qué significaba ese término Entgegenkommen y, digamos, su origen para entender su etimología, para ver qué contenía, ¿no? Bueno, y es bastante sencillo, digamos, porque ese kommen, ¿sí? Kommen es el verbo, verbo ir, ¿sí? O venir, digamos, ¿no? Komm hierher sería como ven aquí, ¿sí? Eh, entonces, como el come en inglés, ¿sí? Ese es el kommen. Gegen en alemán siempre expresa oposición, ¿sí? Eh, entonces sería como un ir contra, ¿sí? Entonces ese Entgegenkommen sería como ir al encuentro, ¿sí? Como ir al cruce, como salir ¿no? Salir al encuentro de otra cosa, ¿no? Es decir que la idea del Entgegenkommen, ¿sí? Esta solicitación, como se lo traduce aquí en la versión castellana, ¿sí? Esa solicitación es más bien en el sentido de que el cuerpo va al encuentro de algo, ¿sí? Se va al encuentro de qué, bueno, de un sentido, ¿sí? O de una función, como dice en otro momento Freud aquí, ¿sí? El cuerpo va al encuentro de un sentido o de una función. Entonces, vamos a leerlo con esta perspectiva, lo que dice Freud. Dice, todo síntoma histérico requiere de la contribución de las dos partes, ¿no? La psíquica y la somática, ¿sí? No puede producirse sin cierta somatisches Entgegenkommen, tradúcanlo como quieran, ¿sí? Brindada por un proceso normal o patológico en el interior de un órgano del cuerpo o relativo a ese órgano. Aquí sí yo estoy de acuerdo con lo que decía Clarisa del punto donde Freud crea cierta suavización de lo que primero dijo, ¿no? Porque decir que es orgánico, digamos, y que se refiere al organismo, es realmente un poco fuerte, ¿sí? Es casi como cuando habla de la pulsión, por ejemplo, cuando dice que la pulsión tiene una fuente que es un proceso somático, ¿no? Acá podríamos poner en lugar de la solicitación somática, podríamos poner una fuente pulsional y estaríamos en las mismas, ¿no? Es un proceso excitatorio en el interior de un órgano, etcétera, ¿no? Como lo define, por ejemplo, en el artículo de 1915, de Pulsiones y Destino de Pulsión. Pero después no dice solamente blindada por un proceso normal y patológico en el interior de un órgano del cuerpo, dice o relativo a ese órgano. Y ya con ese relativo a ese órgano, bueno, abrimos el abanico de otras posibilidades, ¿no? Porque relativo a ese órgano puede tener muchos sentidos, incluyendo, por ejemplo, conexiones de tipo significante o conexiones en el registro de lo imaginario o lo que fuera. Entonces dice, pero no se produce ese síntoma, ¿no? Tiene esa somatisches Entgegenkommen, ok, ¿sí? Pero no se produce más que una sola vez, dice. Si fuera así, es decir, si hay una excitación, no se produciría más que una sola vez. ¿Por qué no se produciría más que una sola vez? Por el bendito principio de placer. Es decir, si se produce esta excitación introducida por la solicitación somática y el aparato psíquico está gobernado por esta tendencia a la descarga, aparecida la excitación, se descarga, ¿cierto? Pero resulta ser que en el síntoma eso, por supuesto, no ocurre, ¿sí? Si no, no habría repetición en el síntoma, ¿sí? Todos los síntomas serían un acontecimiento único, aparecen una vez y desaparecen, ¿sí? Para que haya síntoma, es decir, perduración en el tiempo bajo la forma de la insistencia y la repetición, es necesario algo que contradiga el principio del placer, ¿sí?
Ese algo es lo que Freud de diversas maneras introduce bajo la forma de represión, retorno de lo reprimido, defensa, conflicto entre instancias, etc. ¿Sí? Hemos ensayado en los 2 últimos años maneras de describir esto mismo sin introducir el axioma del principio del placer. Pero vamos a ver cómo lo dice Freud aquí. ¿Sí? Entonces, el síntoma no se produce más que una sola vez, dice, y está en el carácter del síntoma histérico la capacidad de repetirse, ¿sí? Podríamos decir no solamente el síntoma histérico, ¿sí? La capacidad de repetirse, dice, no se produce más que una sola vez si no posee un significado, ¿sí? Aquí está aclarado entre paréntesis el valor o intencionalidad psíquico, un sentido, ¿sí? El término que está puesto allí como significado es el de Bedeutung, ¿sí? Así va a aparecer también, por ejemplo, en los caminos de la formación de síntomas, las conferencias de psicoanálisis. Famoso tema de Lacan va a distinguir, digamos, entre Sinn y Bedeutung, ¿no? Bueno, en fin. No voy a retomar esas discusiones que si quieren pueden ir a ver. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, hay un proceso somático o relativo, digamos, al cuerpo, ¿sí? Esa somatisches entgegenkommen, y hay además un sentido, ¿sí? Valor psíquico, ¿sí? Y solamente cuando se anuda ese sentido al somatisches entgegenkommen es que se puede producir un síntoma con esa propiedad que tiene el síntoma histérico de repetirse. ¿Okay? Es por ese anudamiento, ¿no? Entonces, la idea de Freud es, bueno, muy bien, si de ese anudamiento depende la repetición, entonces, reventado el sentido que se anuda a esa solicitación somática, se podrá producir cese de la repetición, ¿no? Y esto es lo que Freud planteaba diciendo, bueno, podemos elucidar, interpretar ese sentido, y en la medida en que lo podemos desasir de esa solicitación somática, la solicitación quedará sola y sin el apoyo del sentido, el síntoma no se repite. Entonces, a grosso modo, entiendo yo, el modo en que Freud piensa la estructura del síntoma y como reverso de eso, el modo de tratarlo en el análisis, ¿no? Y dice, concluyo la lectura de este párrafo, de este fragmento del párrafo, diciendo, el síntoma histérico no trae consigo ese sentido, sino que le es prestado, es soldado con él, por así decir, y en cada caso puede ser diverso de acuerdo con la naturaleza de los pensamientos sofocados que pugnan por expresarse, ¿sí? Es decir, que un mismo síntoma para diversos sujetos, ¿sí? Puede tener sentidos absolutamente diversos que dependen de estas constelaciones de pensamientos sofocados que pugnan por expresarse, como dice allí, ¿no? Es muy interesante, digamos, porque aquí aparecen ya las dos dimensiones del síntoma, ¿sí? Una es el pugna por expresarse, algo quiere decirse, ¿sí? Sergio también en su presentación de hoy lo subrayaba en el caso de su analizante, ¿sí? Pugna por expresarse, algo quiere decirse, pero al mismo tiempo hay algo que quiere descargarse, que no es lo mismo que expresarse, ¿sí? Hay algo que quiere descargarse bajo la forma de una desexcitación, una pérdida de esa molestia. Bien, entonces, esto es precisamente lo que en su tesis de psiquiatría, bueno, no la tengo aquí a mano, Lacan toma de Spinoza cuando dice que, lo dice dos veces, primero lo toma en griego, y luego en francés, traducido al castellano en el libro, al final de su tesis, ¿no? Que es decir, que un afecto en una persona difiere tanto del afecto de otra persona como la esencia de una difiere de la esencia de la otra. O sea que, en definitiva, no podemos comparar entre sí dos angustias o dos emociones o dos síntomas, en términos generales, simplemente por el carácter que ellos tienen, sino que debemos hacer la referencia que cada uno de ellos impone respecto de lo que es la esencia, ese Kern und seres Wesens, ese núcleo del propio ser, ¿sí? Que hace de ellos algo diverso, por más que tenga una manifestación similar. Bueno, ¿qué
¿qué más comentar hoy? Bueno, hoy voy a comentar solamente una cosita adicional, que es la nota agregada en 1923, en la página siguiente, esta, en la página 39, ¿sí? Ah, Clarisa, Preguntita. sí, Anudamiento y soldadura, ¿para vos es lo mismo? ¿no? ¿Por qué? No, porque digo, o sea, Freud le da como un valor, ¿no? Muy importante a la cuestión digo, nosotros hablamos de este proceso somático, del sentido, y pasamos a como la no relación de ambos, para decirlo de alguna manera, es el anudamiento. Entonces, operar ahí. Y él utiliza digamos, en relación al sentido, al síntoma, no trae consigo ese sentido, sino que le es prestado, es soldado. O sea, el tema de la soldadura, para Freud, me parece que, no sé si es lo mismo, pero digo, él rápidamente, por lo menos en la lectura que yo hago, es como que él se desplaza al mecanismo, digamos, eh, porque vos hablaste de reventar el sentido, dijiste una palabra, o de explotarlo, no sé, algo dijiste ahí, ¿no? Como apuntar ahí justamente a ese punto en términos freudianos de esa soldadura, ¿no? Por eso quería saber si efectivamente había, aunque sea una equivalencia, no sé, algo. Sí, sí. No, yo pienso que Freud no utiliza ninguno de esos dos términos de una manera eh, técnica, digamos, ¿sí? Los usa como imágenes, me parece, no tienen el estatus para mí el vocabulario técnico que usa Freud, ¿no? Digamos, sentido común del término son cosas distintas, en el modo en que lo emplea Freud aquí son cosas muy, muy próximas, porque en definitiva lo que está diciendo es que, si quieren, para usar el modismo argentino, entre el sentido y el cuerpo, ¿sí? Lo que está en juego en el síntoma lo atamos con alambre, ¿sí? O sea, el alambre sería esa atadura, ¿sí? Entre el sentido y el cuerpo, ¿sí? De hecho, usa esta Eh, metáfora. ¿eh? De hecho, usa esa metáfora. Claro, sí, Para sí, sí. hablar del síntoma histérico usa tres metáforas ahí, ¿no? El alambre sobre el cual se envuelve la guirnalda, dice. Ajá, El grano de arena sobre el cual el molusco construye la perla. Y el odre viejo que es llenado con vino nuevo cada vez. Cada vez que habla del síntoma, habla de esa soldadura, por decir, de cómo copula el sentido con el recorte de la solicitación somática. excelente, sí, muy, muy bueno. Sí, sí, son distintas metáforas, pero que creo que dan la imagen, ¿sí? De esta especie de exterioridad, por así decirlo, del sentido respecto del aspecto somático del síntoma, ¿no? Es decir, que no, como dice aquí, no trae consigo ese sentido, sino que le es soldado, ¿sí? Y gracias a que existe esa soldadura o esa atadura o ese rellenado, digamos, según la metáfora que vayamos a usar, es que resolver algo en el plano del sentido supuestamente introduciría un efecto sobre el síntoma, que sería impedirle que se repita, ¿sí? Porque solamente se repite a condición de que tenga anudado ese sentido, ¿sí? Sí, creo que Marco, que tiene muy fresco a Freud por su trabajo, estará de acuerdo, supongo, ¿no? En este punto. Eh, No había pensado nunca en la comparación de los términos anudamiento, soldadura. Siempre lo leí de manera ligera, Sí, pero está muy bien, como dice Clarisa. Hay que detenerse en esos términos, porque en definitiva, si estamos de acuerdo con lo que pudimos deducir el año pasado de la última enseñanza de Lacan, la estructura, tal como nosotros la pensamos, ¿sí? Es esencialmente algo que depende de un imaginario. ¿Sí? Es sobre la base de ese imaginario que nosotros creamos ciertas articulaciones simbólicas que, por supuesto, después darán lugar o no a imposibilidades bien reales, ¿sí? Pero que en primer lugar surge a partir de una imagen.
¿sí? En este punto tuvimos ahí algún debate con cierta cosa que decía Miller en algún lado, ¿no? Cuando decía esto eh, de que el parecido no es ciencia, ¿no? Bueno, no voy a retomar esto. Quiero solamente señalar, no lo voy a discutir ahora porque merecería más detalle, pero quiero señalar qué es lo que en todo caso propongo a la lectura de ustedes para la próxima vez y quizás lo comentamos la próxima vez, que es esa nota agregada en el año 1923, o sea que ya estamos después de Más allá del principio del placer, ¿sí? Y cuando Freud aún no había colgado los guantes de su modelo económico, que eso lo hace en 1925, ¿sí? Cuando escribe Inhibición, síntoma de angustia, ¿sí? Todavía no renuncia a dar explicaciones económicas de los principales afectos de la experiencia analítica en 1923, ¿sí? Entonces, en ese año, 1923, año de Yo y el Ello, para que se ubiquen, ¿sí? en la obra de Freud, agrega una nota en la nueva edición de este historial, una nota al pie extensa, digamos, donde dice no todo es correcto aquí, ¿sí? Dice, la tesis según la cual los motivos de la enfermedad no existían al comienzo de ella y se agregaron solo secundariamente no es sostenible y viene a partir de allí un desarrollo acerca de la ganancia primaria de la enfermedad, etc. Bueno, yo creo que vale la pena leer y discutir en detalle ese aspecto porque toca precisamente a la noción de economía, que es justamente la fuente de ese equívoco donde para Freud termina yéndose junto con el principio de placer, que no vale para explicar la angustia, se le va también la explicación económica, que sí es muy buena y que Lacan retoma en la tercera. Años anteriores también, pero digamos presenta en su forma más acabada en la economía de los goces de la tercera. Así que lo dejo así en suspenso, así tenemos todavía unos 10 minutos como para conversar. Me gusta que se haya animado el debate, la discusión, así que prefiero dejar tiempo para conversar antes de leer esto rápidamente. Eh, Directamente, por favor, abran sus micrófonos cuando quieran participar y intervengan. Así es más ágil. Una cosita antes de olvidar. A partir del 1 de agosto, aparentemente, la EOL va a estar abierta para las actividades, así que haremos en este tiempo algunas pruebas para ver cómo hacemos para darle al seminario una modalidad mixta, es decir, que podamos trabajar tanto presencialmente como por Zoom. Eso va a hacer que algunos de los jueves, en lugar de tener 1 hora y media, trabajemos solamente 1 hora por cuestiones de diagramación de las aulas, no se va a poder hacer más media hora, pero bueno, pero tengo muchas ganas de volver personalmente porque tiene otro sabor la cosa. Bueno, los escucho, a ver quiénes quieren participar. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo andan? Bueno, no, un agregado a lo que yo recién, que lo Clarisa entre... Ya que voy a silenciar a todos y ahora te pido a vos que abras el micrófono porque estaba viendo un eco de otro micrófono abierto. Ahí está. Ahí estamos, ¿no? Sí. No, tomando lo que decía Clarisa, entre la soldadura y creo que el anudamiento, ¿no? O algo así. Sí. Pero pensaba, lógicamente, no hay duda que la función es la de la unión. ¿Cómo? Digo que desde el punto de vista lógico, tanto la soldadura como el anudamiento, lo que es una unión de dos elementos. Se trataría, la cuestión sería eventualmente la de cómo separar eso. ¿Qué efecto tendría al separarlo? Entre unión y separación, quiero decir, estamos. Sí. Después las formas, ya sea palabras del sentido, como dice Freud, del sentido vulgar, como lo usa el vulgo, así dice Freud en la traducción de Orquestero. Pero digo, ¿no? Porque se elimina el aspecto cualitativo y apuntamos más al aspecto lógico.
nos pasa con el principio del placer, que no deja de ser una cualidad de la conciencia. Mm, sí, sí. Yo creo que es muy interesante, digamos, esta primera aproximación de Freud a la estructura del síntoma, ¿sí? Porque más allá de las cosas que podamos discutir en función de si tomamos presente o no eh, la, la validez del axioma del principio del placer, ¿sí? Ya está planteando algo que es sumamente interesante, que es la naturaleza de bricolaje, por así decirlo, que tiene el síntoma. Es decir, que el síntoma no es algo homogéneo, ¿sí? No es algo, digamos así, de una sola pieza, sino que más bien está hecho como como, no me acuerdo si Lacan en algún momento lo comparaba con esos, eh, esos bricolajes eh, de las presentaciones surrealistas, ¿no? Que mezclaban cosas de lo más heteróclitas entre sí para crear algo. Creo que esto es algo que podemos no solamente verificar a lo largo de toda la obra de Freud, de toda la enseñanza de Lacan, sino que además cuando escuchamos los testimonios de Pase, ¿sí? Sobre todo esos pocos que hacen referencia a lo que es el santón, ¿sí? Con el cual uno se las tiene que arreglar, eh, eh, es, eh, podemos encontrar siempre ese carácter de patchwork, o ¿no? Como de remiendo de piezas heteróclitas, ¿sí? Y digamos que conforman una unidad en el sentido de que son aquello que determina el estilo de nuestros lazos libidinales, ¿no? Al mismo título que lo planteaba Freud cuando introduce la noción del núcleo del propio ser, ¿sí? El último lugar en el que Lacan sitúa la singularidad es precisamente en el Santón, ¿sí? A partir de su giro del año 76. Pero ese carácter, digamos, por más que sea un redondel de cuerda, ¿sí? Que según las versiones suple la relación sexual que no hay, o anuda entre sí los tres registros, imaginario, simbólico y real, ¿no? A pesar, digamos, más allá de eso, ¿sí? De esa imagen de un redondelito de cuerda, ese redondelito de cuerda es un lío bárbaro, digamos. No tiene esa simplicidad de un pedacito de un piolincito, ¿no? Ni siquiera en el caso de Joyce, ¿no? Que es el que toma como paradigma para introducir esta idea de la nueva localización de lo singular, ¿no? En el caso de Joyce está, por ejemplo, digamos, constituido en parte, por supuesto, por su escritura, ¿sí? El ego que él construye a fuerza de escribir, ¿sí? Pero también se incluye allí su partener sexual, ¿no? Esa Nora que le viene como un guante, ¿sí? O sea, no es algo homogéneo, sencillo, simple, ¿no? Digo, esto que nosotros aceptamos tan eh, sueltos de cuerpo, con tanta facilidad, porque estamos acostumbrados, gracias a Lacan y con la lectura que hace de eso Miller, de aceptar que el fantasma no está hecho de piezas homogéneas, ¿no? Que no, digamos, no es de la misma naturaleza o pertenece al mismo registro el sujeto tachado y el objeto A, por ejemplo, e incluso el losange que los une, ¿sí? Bueno, con el síntoma no es tan fácil tener presente esto, ¿sí? Y me parece que Freud subraya este carácter de medio engendro tiene el síntoma, ¿no? Que no es algo sencillo. Me acuerdo algo que decía Lacan en algún momento en los años 70, si mal no recuerdo, que se preguntaba por qué lo real sería simple, ¿no? Tenemos esta idea, creo que lo discutimos a fin del año pasado en algún momento, pero creo que está bueno pensar en este sentido, parafraseándolo a Lacan, ¿por qué el santón sería algo simple? ¿No? Me parece que Freud de entrada nos introduce en esta dimensión del síntoma como algo hecho de piezas no homologables entre sí. Clarísimo. Perdón. ¿Por qué perdón? No, al revés. Gracias. En este sentido, me parece que ahí hay un paso más
de Freud, que en relación a los estudios sobre la histeria, donde él pensaba en la pieza faltante, hablando del imaginario, era como una especie de rompecabezas donde justamente el síntoma venía como a, digamos, dar respuesta a esa pieza faltante. Ahora, que vos decís, es un paso más en, digamos, bueno, Freud, digamos, es de una, digamos, es un salto importante pensarlo en términos así de bricolage y ¿no? de esta formulación, porque también me parece que nos despeja al Freud del mecanismo psíquico, de la intencionalidad. Digo, en la lectura, Freud es muy, muy produce un efecto de sugestión importante en su lectura. Me parece que uno entra, distinto que Lacan, perdón. Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Creo que en algún momento, en alguna reunión del año pasado, discutíamos esa distinción, ¿no? Como los efectos distintos que produce la lectura de Freud y de Lacan. Sí, sí, estoy de acuerdo. Solamente quiero decir esto porque me parece de importancia, quería subrayar esto, después discutiremos lo de la ganancia y todo eso que dije de la nota al pie, pero este asunto del carácter heteróclito de las partes del síntoma, ¿sí? A mí me parece de una utilidad clínica enorme, ¿sí? Porque como nuestro imaginario o nuestra debilidad mental, como decía Lacan en algunas ocasiones, siempre nos lleva a pensar que lo real sería simple, cosa que no tiene por qué ser y que en general no es, ¿sí? Muchas veces como analistas podemos sentirnos inclinados, lo he visto en mi caso, lo he visto controlando el caso de otros, sentirnos inclinados a desestimar ciertos aspectos del síntoma simplemente porque no encajan bien con otros aspectos del síntoma que ya tenemos bien localizados en la experiencia de algún analizante, ¿no? Y en verdad coexisten porque son piezas de un armado heteróclito, ¿sí? Y los vamos tratando pieza por pieza y lo que queda, digamos, de ese engendro, de ese collage, de ese bricolage, es algo con lo que el sujeto tendrá que encontrar un uso, ¿sí? Y ver cómo se las arregla dignamente. Pero es eso, digamos, no pensemos que es algo sencillo, que es algo simple, sino que es algo más bien heteróclito. Se puede reducir formalmente, se puede reducir imaginariamente, se puede reducir incluso en el nivel del goce real. Todas las formas de reducción que Miller plantea muy bien en el hueso de un análisis le son aplicables, ¿sí? Pero eso no quiere decir que lo llevemos a algo simple. ¿Sí? Son dos cosas distintas, ¿sí? La reducción, sus tres niveles, y la simplicidad. La simplicidad no es una propiedad que nosotros debamos presuponer en el síntoma, ¿sí? Y ya de hecho en Freud, ¿sí? Está claro que son elementos heterogéneos los que forman la estructura de ese síntoma. Entonces, como me interesa este año discutir las formas del síntoma, tengamos presente que esas formas tienen este carácter heteróclito tanto para Freud como para Lacan. Bueno, se nos pasó un poco el tiempo, así que les agradezco mucho. Los invito a la próxima reunión, la semana próxima, a seguir discutiendo. Los que tengan ganas de hacer alguna contribución, me escriben antes o lo improvisan en el momento. Gracias por haber estado y nos vemos la próxima. Chao, gracias Gerardo. Chao, chao.